Tal nuevamente contigo, soy la pastora Cookies Fraire trayéndote una palabra que transforma. Y vamos a seguir hablando acerca de esas cualidades o propiedades maravillosas, poderosas, increíbles que hay en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del poder que hay en la palabra. Esta palabra que tenemos tiene poder, un poder grandioso. Grandioso. Está el poder como para liberar, para sanar, para cambiar, para salvar, para dar vida, para juzgar. O sea, qué grandeza hay en esta palabra. Y pues el Señor Jesús, ¿verdad? Podemos ver en Él cómo el Señor Jesús hablaba su palabra y sucedían cosas. En una ocasión fue un centurión y le pidió por su mozo que estaba enfermo, y le dijo, pero no es necesario que vayas hasta allá. Le dijo, tan solo di tu palabra y mi mozo sanará. Tan solo di tu palabra. ¿Qué fe tenía este hombre? Creía, ¿verdad? Que las palabras que el Señor Jesús emitiera, con ellas era suficiente para que su mozo, su siervo, sanara. Y así fue. El hombre fue hasta donde estaba esa persona enferma y había sanado. Por el poder que había en la palabra del Señor Jesús, en sus palabras, en sus palabras. Tan solo di tu palabra. Y en otra ocasión, el Señor Jesús les decía a sus discípulos, traigan peces para que comamos, porque acababan ellos de llegar, ¿verdad? De andar en sus barcas, buscando, ¿verdad?, el sustento, con sus redes. Estuvieron toda la noche trabajando. Y el Señor Jesús les dijo, traigan para que podamos comer, cenar. Y ellos le dijeron, Señor, pero es que no hemos pescado nada en toda la noche anduvimos trabajando y no hemos traído nada. Y le dijo, Señor, vayan y echen la red al lado derecho. Y entonces su siervo, el apóstol le dijo, pues en tu palabra lo haremos, en esta palabra que tú me has dado lo voy a hacer. Y fue increíble, ¿verdad? Grandiosa, así se desbordaban los peces en la red, porque también hay que obedecer, ¿verdad? Si el Señor dice, hazlo, no, pero es que no, que lo otro, no, hazlo. Lo que el Señor nos diga, hay que hacerlo. Nos conviene, nos beneficia, nos bendice hacer lo que Dios nos indica. Entonces, vemos tal poder en la palabra. Cuando el Señor Jesús tuvo esa tentación en el desierto, ¿verdad? Después de un ayuno que tuvo, cómo viene el enemigo a tentarlo, a hacerlo caer. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Le respondió con la palabra, escrito está. Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor Jesús usaba las escrituras. Él nos dio ejemplo de cómo Él hablaba las escrituras y cómo esas escrituras obraban. Cómo el enemigo, ¿verdad? Después de oír cómo el Señor Jesús le contestó, se fue, se tuvo que ir. Pues esas mismas palabras son las que están en la escritura, son las mismas que el Señor Jesús mencionó, llegó a mencionar, están en el Antiguo Testamento, ahí las tenemos nosotros. Y Él nos dejó sus palabras en el Nuevo Testamento. Y esas palabras Él nos las dejó para que lo conociéramos. Y no solamente para que las conociéramos, tan solo fuera conocimiento, sino para que nosotros, a través de ellas, también creciéramos en la fe, en el conocimiento, en la fe, pero también tuviéramos ese poder, ¿verdad?, que Él tuvo. Y eso no estoy diciendo yo algo que sea absurdo, porque Él mismo dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Pero esto es para los que lo creen. Y, ¿verdad?, nos dejó su palabra. Sus palabras para que a través de ellas
nosotros podamos, ¿verdad?, bendecir a otros. No solo a nosotros mismos, sino a la gente que está cerca de nosotros. Por eso necesitamos seguir aprendiendo y creyendo que esas palabras vayan produciendo una fe, ¿verdad?, en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír de la palabra. El oír la palabra de Dios. Y entonces, si nosotros vamos a las Escrituras, ahí nosotros vamos a oír la voz de Dios a través de las Escrituras. Y esas palabras van a estar ahí llegando a nuestro corazón. Ahí las vamos a guardar, ahí las vamos a atesorar, ¿verdad? Porque el que tiene esas palabras en su corazón, el que tiene esas palabras en su vida, esas palabras van a tener un poder en tu boca que tú no te imaginas. Cosa que cuando tú las hables, así como las hablaba el Señor Jesús, cuando tú las hables con esa autoridad que el Señor te ha dado, en su nombre, cuando tú las hables, esas palabras van a obrar en el ambiente espiritual, en el ambiente físico. Sí, son palabras que tienen vida, palabras que se manifiestan y transforman. ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de las Escrituras? Oímos la palabra, esas palabras vienen a nosotros y comienzan a trabajar en nuestro interior, ¿verdad? Y comienzan a transformar, a cambiar nuestra manera de pensar, de conducirnos, de actuar. O sea, dice, nos hace nuevas criaturas esa palabra, Señor. Nos transforman. Así que, mis hermanos, vamos cada día a seguir alimentándonos de esas palabras de poder. Tienen poder. Y las palabras que salen de nuestra boca, dice que tienen poder para vida o para muerte. Es muy importante que aprendamos también a hablar. Es muy importante que aprendamos a hablar. Tenemos que aprender a usar el lenguaje de la palabra. Lo que el Señor, como el Señor hablaba, así tenemos que hablar nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Aunque las cosas no sean como queremos, no como esperamos, o la situación no sea, ¿verdad?, la mejor, nosotros tenemos que hablar como si ya fuera. O sea, si decimos, me quedé sin trabajo, que ahorita en esta situación, en eso que estamos viviendo, ¿cómo lo voy a hacer? Es muy difícil que encuentre un trabajo, no creo encontrar un trabajo en estas semanas, y así va a ser. Tú lo estás declarando, estás diciendo que no vas a encontrar un trabajo. Pero si en cambio hablas de otra manera y dices, en el nombre del Señor, el Señor dice que Él proveerá. Él me va a proveer ese trabajo y Él me va a abrir puertas y yo voy a tener un trabajo muy pronto. Gracias, Señor, por ese trabajo. Entonces esas palabras, cuando tú las estás hablando, ¿verdad?, están obrando no solamente fuera de ti, sino en tu interior también. Esas palabras te van trayendo fortaleza, te van dando confianza, te van dando seguridad, ¿verdad? El oír las palabras van creando esa fe en ti. Por eso es necesario que las aprendamos, que las atesoremos, que las guardemos, ¿verdad? Como lo leíamos en Josué, como dice que todos los días hay que leer estas palabras y todos los días hay que estudiarlas y actuar en ellas, ¿verdad? Actuar en ellas, ser obedientes a ellas. Y entonces dice, todo te saldrá bien, todo te va a ir bien. ¿Por qué? Porque esas palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida. O sea, obran poderosamente. Obran. Cree. Tan solo cree, dice el Señor. Tan solo cree. Así le dijo a la mujer, ¿verdad? Esa mujer que no era del pueblo de Dios, la mujer sirofenicia, que fue
a pedirle que le ayudara porque su hija estaba tomada por un demonio y no era del pueblo de Dios. Pero ella creía que la palabra que el Señor hablara, esas palabras iban a obrar, iban a liberar a su hija. Y le dijo el Señor Jesús, pues no es bueno dar, ¿verdad?, el pan de los hijos a los perrillos. Dice, pues también los perrillos comemos de las migajas, ¿verdad?, de los señores, de los que están ahí sentados a la mesa. O sea, había una fe en ella. Ella creía, y entonces el Señor Jesús le dijo, por eso que acabas de decir, por esas palabras, ve, tu hija ha sido liberada, es libre. O sea, la manera en que ella habló, esa manera en que ella habló, hizo que Dios se manifestara, que el Señor Jesús escuchara su ruego. Entonces, tiene mucho que ver la manera en que nosotros hablamos, mis hermanos. Y qué mejor que cuando nosotros hablemos, lo que hablemos, declaremos, sea lo que hemos recibido de parte de Dios a través de su palabra, a través de las Escrituras, porque hay un poder enorme en ellas. Así que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo y poniendo en práctica, ¿verdad?, sus palabras. Dejen que fluyan por su boca, porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente creerlas y tenerlas aquí guardadas en la mente, y la mente decir, sí, yo creo, no. Es poderoso el que las hable y las declare, porque entonces van a suceder cosas grandiosas. Te vas a maravillar del poder que hay en la palabra cuando tú la declaras. Declara la palabra, declara las palabras, declara lo que Dios te enseña, lo que Dios te dice, y entonces verás el poder que hay en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.